Platícame un poco sobre tu vida, algo que tú quieras compartir. Bueno, ¿qué les quiero compartir? En este momento de mi vida estoy en una etapa que estoy disfrutando mucho en relación con la enseñanza, ¿sí? Ha sido muy chévere poder darme cuenta que también puedo enseñar no solamente a niños, sino también con adultos. Y, y tal vez no somos tan iguales niños y adultos. He llegado como a esa reflexión particularmente por el juego. El juego es como la forma en que los niños aprenden mucho más fácil y natural, pero resulta que también los adultos jugamos y nos gusta jugar y nos divertimos y aprendemos más fácil jugando. Entonces, ese descubrimiento ha sido muy chévere y pues quería compartirles eso, que si quieren aprender a hablar español, jueguen, hagan juegos de mesa en español. Ok, buen tip. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo ha cambiado el rol de la mujer? Y si me puedes describir cómo es la vida de la mujer en Colombia. Pues mira, yo considero que cada día se abren más puertas para la mujer, eh, particularmente en el área en que yo me muevo, que es pues la docencia. Hay más mujeres que hombres, sí, obviamente, sobre todo en la parte pues de primera infancia. Entonces yo soy minoría y somos menos hombres. Y es curioso que la mayoría de jefes que he tenido han sido mujeres, ¿sí? Cosa que me parece genial, estupendo, y creo que esto debería de ser una constante cada vez más en cualquier parte del mundo, ¿sí? Porque y está comprobado con estadísticas, pues que usualmente en lo que tiene que ver pues con eh, personas que lideran, ¿sí? Como jefes, usualmente la mayoría son hombres, siendo la mujer súper capacitada con todas las eh, credenciales del caso, con toda la preparación eh, apta para desempeñar, digamos, el liderazgo. Entonces, creo que está cambiando, pero aún nos falta ser mucho más equitativos en el caso de estas oportunidades para todos. Ok. ¿Nos puedes comentar sobre la economía actualmente en tu país? Bueno, venimos de un momento de crisis, ¿sí? Eh, es redundante hablar de la pandemia, pero es un tema pues que a todos nos ha tocado. Pero también hace aproximadamente como 6 meses hubo un paro nacional. Eh, lo que recuerdo era por alza en los precios de los productos, ¿sí? Eh, y porque se estaba trayendo muchos productos de otras partes del mundo y los colocaban a competir con los productos de nuestro país. Entonces era injusto, ¿sí? Porque querían vender el producto de afuera del país más barato y el del país más caro. Entonces los productores, los trabajadores colombianos se enojaron por esto y hubo un paro, el cual fue casi un mes, donde cerraron las vías, las carreteras, eh, y entonces los productos que venían del campo, como las carnes, los huevos, las frutas, se quedaron allí represadas y no entraban a la ciudad. Entonces hubo falta de alimentos, realmente fue un caos. Entonces eso también afectó eh, gravemente, digamos, sumado a que estábamos en pandemia, entonces todo se unió y fue un momento un poco difícil y digamos que ahora nos estamos recuperando un poco más sobre eso. Ok. ¿Cómo es la vivienda en tu
país es de fácil acceso o no? Bueno, ¿Son casas usualmente grandes, son departamentos, son multifamiliares? lo que más predomina aquí en mi ciudad y en mi país son casas, ¿sí? Son casas y apartamentos, ¿sí? Eh, Usualmente la persona de estrato 3, ¿sí? Está en ese sueño de conseguir su casa propia, ¿sí? Usualmente los de estratos bajos están siempre viviendo de arriendo, ¿cierto? Alquiler. Entonces, estas personas están como buscando los recursos para poder tener una casa propia, un apartamento propio. Sé que el Estado a estas personas les da algún tipo de auxilio o de crédito para ayudarles a conseguir pues su casa o apartamento propio. Hay programas de vivienda, por ejemplo, en México tenemos Infonavit y Foviste, que depende de empleados de todo el país o empleados de ciertos estados, ¿no? De cada estado. ¿Tienen en Colombia un programa para el trabajador para que pueda hacerse de un terreno, una casa, Sí, sé una que hay propiedad? programas, no recuerdo los nombres como tal, y sé que hay programas y también hay programas para trabajadores de empresas públicas del gobierno, del Estado. ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, profesores de escuelas públicas, ellos también tienen como unos programas especiales para apoyarlos a tener su vivienda o su casa propia. Ok, ¿y la educación cómo es? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es gratis? Bueno, eh, en este momento Colombia no tiene educación gratuita. Eh, para las personas de escasos recursos o de estratos bajos, deben pagar una cantidad, pero es mínima, o sea, no es gran cosa. Eh, pero también se observa que estas personas, estos grupos de personas que viven en barrios un poco deprimidos, con problemas sociales, es donde más hay deserción escolar. Incluso es increíble. Hacen campañas, van a las casas a preguntar sobre el niño, qué pasó, para que otra vez regresen, a invitarlos a regresar. Entonces creo que eso ha sido como un reto para el gobierno. Eh, yo particularmente frente a esto tengo mi opinión de que, al igual como decía sobre la salud, es injusto también los recursos y la injusticia y la inequidad que hay frente a las oportunidades. Yo trabajo en un colegio donde van personas que tienen buenos recursos y también tuve la oportunidad de trabajar hace mucho tiempo en escuelas públicas de bajos recursos. Y tengo la mirada desde los dos puntos. Y realmente hay una gran diferencia, una gran brecha, ¿cierto? Si comparo la distancia que está el uno del otro. Entonces, creo que el reto, ¿cierto?, es intentar que esa brecha, ese espacio no sea tan alejado porque más adelante cuando estos estudiantes salgan a ser trabajadores o estudiantes de universidad, van a tener, no van a tener igual oportunidades de competencia en el mercado.